¿Cómo puede un país tan pequeño tener tanto significado? Israel es el único lugar en el mundo donde, en pocos días, puedes flotar en el punto más bajo de la tierra, visitar 3 religiones en una sola calle y caminar por ciudades donde pasado, presente y futuro coexisten. En el video de hoy descubrirás los lugares más increíbles de Israel, entenderás por qué es uno de los destinos más fascinantes del mundo y conocerás curiosidades sorprendentes que van mucho más allá de lo que se aprende en los libros. Ubicado en Medio Oriente, entre el mar Mediterráneo y el desierto del Negev, Israel cuenta con poco más de 20.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 9.500.000 personas. Es una tierra marcada por la espiritualidad, la innovación, los contrastes culturales y una historia milenaria. Su capital, Jerusalén, es considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes. Tel Aviv, en cambio, representa el lado moderno y liberal, con arquitectura Bauhaus, una vida nocturna vibrante y una de las mayores concentraciones de startups del mundo. La economía de Israel es una de las más dinámicas del planeta. Con un Producto Interno Bruto que supera los 500.000 millones de dólares, el país lidera sectores como tecnología, ciberseguridad, salud y energía solar. Hay más de 4.000 empresas de innovación, muchas de las cuales proveen soluciones a gigantes como Google, Apple y Microsoft. Todo esto en un contexto de escasez hídrica y tensiones geopolíticas, lo que solo refuerza la capacidad de reinvención del pueblo israelí. En cuanto a cultura, la diversidad es la norma. Israel es un mosaico social, donde conviven judíos askenazíes, sefardíes, etíopes, rusos, árabes, drusos, cristianos y musulmanes. Cada grupo conserva sus tradiciones, lenguas, vestimentas y festividades, convirtiendo al país en uno de los más multiculturales del mundo. Desde el punto de vista gastronómico, esto también se refleja en los sabores. Shakshuka, falafel, hummus, platos kosher y cafés modernos forman parte de la mesa israelí. Y para completar, los israelíes son los mayores consumidores de vegetales per cápita en el mundo. Ahora, prepárate para algunas curiosidades. Israel no tiene una constitución escrita, pero es considerada una de las democracias más avanzadas de Medio Oriente. Es el único país del mundo con más árboles hoy que hace 50 años. Cuenta con más de 280 museos, la mayor cantidad per cápita a nivel mundial. El idioma hebreo fue resucitado tras casi 2000 años de desuso. El Shabbat paraliza el país desde el atardecer del viernes hasta la noche del sábado. Y sí, es común ver soldados armados utilizando el transporte público, ya que el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. En términos de naturaleza y turismo, lo que no falta es contraste. El Mar Muerto, además de ser el punto más bajo de la Tierra, ofrece propiedades terapéuticas únicas. Masada invita a un amanecer épico sobre ruinas milenarias. El Monte Hermón permite esquiar en plena frontera norte. En Eilat, en el extremo sur, es posible bucear con delfines en las aguas cristalinas del Mar Rojo. También están las grutas de Rosh Hanikra, los viñedos de los Altos del Golán, los túneles subterráneos de Acre y el misticismo de Safed, ciudad sagrada para el judaísmo cabalístico. En los próximos minutos conocerás los destinos más increíbles de Israel: identidad y conflicto, religiones y lugares sagrados, tecnología e innovación y mucho más. Vamos a recorrer Jerusalén, Tel Aviv, el Valle de Jezreel y otras joyas poco exploradas que hacen de este país una experiencia única. Israel no es solo un destino turístico, es una invitación a la reflexión, a la emoción y al descubrimiento. Una tierra donde cada paso contiene milenios y cada mirada revela una nueva perspectiva. Imagina caminar por un lugar donde el ayer nunca se fue. Israel, creado en 1948, nació tras el Holocausto y siglos de diáspora judía. Esta pequeña franja de tierra
se convirtió en el centro de una narrativa compleja que mezcla fe, identidad y supervivencia. El Estado moderno fue la respuesta a un dolor milenario, pero también el inicio de nuevos conflictos, disputas territoriales que hasta hoy siguen dibujando mapas y titulares. En cada piedra de Jerusalén resuenan plegarias, batallas y esperanza. Un pueblo que renació donde muchos no creían que fuera posible. Dispersos por el mundo, los judíos nunca perdieron su identidad. Crearon escuelas donde había silencio, ciencia donde había escasez, y reconstruyeron el hebreo, una lengua resucitada que se convirtió en símbolo nacional. Esa resiliencia transformó a Israel en uno de los países más innovadores del planeta. Esa fuerza cultural dio forma a un país que, a pesar de su juventud, alberga universidades reconocidas, 8 premios Nobel y una visión de futuro inquieta. Esa misma mentalidad de reinvención que resucitó una lengua también formó un ejército. Israel, con poco más de 9 millones de habitantes, es una de las potencias militares más importantes del mundo. Todo ciudadano, hombre o mujer, debe cumplir con el servicio militar obligatorio, generalmente entre los 18 y los 21 años, y lleva consigo no solo entrenamiento, sino también valores de disciplina, adaptación y estrategia. En las afueras de Tel Aviv, la Unidad 820 de Inteligencia Militar ha formado personas que más tarde fundaron unicornios del sector tecnológico. El famoso sistema Cúpula de Hierro, que intercepta misiles en pleno vuelo, es solo uno de los muchos proyectos desarrollados bajo una lógica donde seguridad e innovación van de la mano. Además, Israel invierte más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa, uno de los índices más altos del mundo. En bases del desierto, los simuladores virtuales y tecnologías de punta forman parte de la rutina. Del campo de batalla a las salas de reuniones, la misma mente que opera drones también programa algoritmos. Israel, apodado como la nación startup, alberga más de 4.000 empresas tecnológicas, siendo Tel Aviv el principal epicentro de este ecosistema creativo. Solo en ciberseguridad hay más de 800 startups, cuyas soluciones hoy forman parte del día a día de empresas como Apple, Google y Microsoft. No es raro encontrar cafés donde se debaten códigos y capital de riesgo, al lado de cafés turcos y shakshuka. Aquí, la innovación nació de la necesidad. El país recicla casi el 90% de su agua, una cifra 10 veces superior al promedio mundial. Desaliniza el mar desde la década de 2000 y cultiva uvas en pleno desierto del Negev. La agricultura de precisión, los drones agrícolas, el riego por goteo, todo comenzó aquí. La Universidad de Tel Aviv y el Instituto Weizmann están entre los centros de investigación más respetados del mundo, mientras jóvenes de poco más de 20 años lideran rondas de inversión que superan los miles de millones de dólares. Entre códigos e innovaciones, basta con tomar una carretera hacia el este para sentir cómo el tiempo se desacelera. Jerusalén, con más de 3.000 años de historia, es uno de los pocos lugares en el mundo donde lo sagrado comparte la misma dirección. En el monte del debajo, el Muro de los Lamentos recibe notas y oraciones desde el siglo I. Dentro de la ciudad vieja, conviven 4 barrios lado a lado: judío, musulmán, cristiano y armenio. Son poco más de 800.000 habitantes, viviendo entre mezquitas, iglesias y sinagogas, junto a peregrinos que llegan desde todos los continentes. Cada esquina parece contar una historia que aún se está escribiendo. A pocos kilómetros de la ciudad vieja, el contraste entre mundos es casi cinematográfico. En Tel Aviv, mercados al aire libre, cafés artesanales y centros de investigación comparten espacio con playas concurridas y museos de arte moderno. La ciudad, con más de 400.000 habitantes, representa el rostro contemporáneo de Israel. Dinámica, joven y orientada al futuro. En barrios religiosos de Jerusalén, como Mea Shearim, la rutina está guiada por tradiciones que atraviesan generaciones. El país reúne judíos etíopes, rusos, sefardíes
árabes, israelíes y cristianos, formando una sociedad multifacética, donde distintos idiomas, rituales e historias conviven en constante transformación. De un lado, laboratorios que desarrollan terapias genéticas. Del otro, mercados donde el aroma del zaatar y el pan recién horneado llena las calles. Israel ya suma 9 premios Nobel en áreas como química, economía y medicina. En Haifa, los centros de investigación en energía solar comparten espacio con vistas al mar Mediterráneo. La escena artística vibra con grupos como la compañía Batsheva, referencia mundial en danza contemporánea. En la mesa, platos como shakshuka, falafel y hummus siguen las reglas de la tradición kosher. Con más de 280 museos repartidos por el país, Israel lidera en número de museos por habitante a nivel global. Después de recorrer museos y mercados, el escenario cambia hacia paisajes que parecen de otro planeta. A menos de 150 kilómetros de Tel Aviv, el Mar Muerto impresiona con sus aguas espesas y saladas, ubicadas a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. En Masada, una antigua fortaleza en el desierto de Judea, presenciar el amanecer es como ver la historia en tonos dorados. En el extremo norte, el Monte Hermón ofrece pistas de esquí entre los meses de diciembre y febrero. En Eilat, al sur, nadar con delfines en las aguas del Mar Rojo es parte de la rutina. Las grutas de Rosh Hanikra, con sus túneles naturales esculpidos por el mar, y el valle de Jezreel, lleno de senderos y viñedos, completan este itinerario repleto de contrastes. Tel Aviv es el corazón palpitante del presente. Fundada en 1909 sobre dunas costeras al norte de Jaffa, la ciudad rápidamente se transformó en un vibrante centro urbano, con más de 400.000 habitantes y una energía que no conoce pausas. Caminar por Tel Aviv es experimentar un equilibrio improbable entre historia reciente, espíritu creativo y una libertad casi contagiosa. Las avenidas son amplias, los cafés están llenos incluso en las mañanas de lunes, y la playa, con 13 kilómetros de extensión, siempre invita a una pausa sin apuro. En cada esquina surgen galerías independientes, startups en pisos improvisados y bares que se integran a la rutina como si fueran parte del mobiliario urbano. La vida nocturna de la ciudad ha ganado fama internacional, con música en vivo, DJs reconocidos y restaurantes que permanecen abiertos hasta que se va el último cliente. En el centro, la llamada Ciudad Blanca alberga más de 4.000 edificios en estilo Bauhaus, formando el mayor conjunto arquitectónico de este tipo fuera de Alemania. Este rasgo modernista, traído por arquitectos judíos que huyeron del régimen nazi en la década de 1930, le otorgó a la ciudad el título de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003. Tel Aviv es joven, luminosa, persistente y creativa. Un lugar donde el futuro ya parece estar ocurriendo, mientras el mar sigue marcando el ritmo de quienes viven allí. Saliendo de las calles aceleradas de Tel Aviv y subiendo hacia el norte, el paisaje cambia por completo. Los altos del Golán aparecen como una sorpresa geográfica, donde el aire es más puro, las colinas se tiñen de verde en primavera y la sensación es la de estar en otro país. Ubicada a unos 200 kilómetros de la costa mediterránea, esta región montañosa se extiende por aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados. Rodeada de vistas panorámicas que alcanzan Siria y el Líbano, es un punto estratégico tanto por su valor geopolítico como por su belleza natural. Entre las montañas, el Monte Hermón se destaca con sus picos cubiertos de nieve durante el invierno. Es el único lugar en Israel donde se puede esquiar, con estaciones que funcionan entre los meses de diciembre y marzo. En días despejados, desde la cima del monte, se puede ver el valle de Jula e incluso parte de la llanura siria. La temperatura baja, el clima se vuelve más europeo, y la región ofrece senderos, reservas naturales y sitios arqueológicos romanos aún poco explorados. Repartidas por las laderas, las bodegas de los Altos del Golán producen algunos de los mejores vinos de Medio Oriente. Con un clima favorable y altitud elevada, la región es reconocida internacionalmente por la calidad de sus uvas y por la innovación en el cultivo.
Bodegas como Golan Heights Winery, establecida en la década de 1980, ya han recibido premios en Londres, París y Nueva York. Las degustaciones muchas veces incluyen quesos artesanales locales, aceites de oliva de la región y paisajes que parecen dibujados a mano. Las carreteras que atraviesan los altos del Golán conectan aldeas drusas, campos agrícolas y bases militares. En Katzrin, considerada la capital regional, las ruinas de una antigua aldea judía del siglo VI conviven con centros de visitantes que explican cómo esta área se volvió tan simbólica para el país. Allí, aventura, tradición y naturaleza comparten el mismo escenario, creando un contraste sorprendente con el resto de Israel. Dejando atrás los viñedos y los valles frescos de los altos del Golán, el viaje continúa hacia la costa norte, hasta llegar a una joya con aroma a especias y piedras milenarias: Acre. También conocida como Akko, esta ciudad portuaria guarda siglos de conquistas, batallas y encuentros entre imperios. Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, la ciudad alberga cerca de 50.000 habitantes y conserva una de las ciudades amuralladas mejor preservadas del mundo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde el año 2001. Caminar por Acre es atravesar capítulos vivos de la historia de las cruzadas. En el subsuelo, túneles secretos revelan pasajes utilizados por los caballeros hospitalarios en el siglo XII, construidos con una ingeniería que aún hoy impresiona. La ciudadela de los cruzados, imponente y austera, y todavía alberga salones subterráneos que parecen sacados de una novela medieval. Desde lo alto de las murallas, la vista alcanza el mar y los puertos donde alguna vez atracaron naves fenicias, romanas y otomanas. Después de cruzar los pasadizos subterráneos de Acre, la carretera desciende hacia el desierto de Judea, donde el calor parece detener el tiempo. En lo alto de una meseta aislada, Masada se alza como una cicatriz en el paisaje y un símbolo en la memoria colectiva de Israel. Conserva ruinas impresionantes con vistas al Mar Muerto. Son murallas, almacenes, baños y vestigios de un asentamiento que resistió hasta el último aliento. El ascenso a pie por el sendero conocido como el Camino de la Serpiente comienza de madrugada. La oscuridad es cortada por linternas y el sonido del viento. Cuando los primeros rayos del sol tocan las piedras rojizas, el paisaje se transforma en un espectáculo silencioso. Desde lo alto se puede ver el desierto extenderse hasta donde alcanza la vista, teñido de dorado, naranja y arena. Masada va más allá de la arqueología. Es un símbolo profundamente arraigado en la identidad israelí. Muchos jóvenes soldados suben allí para hacer juramentos solemnes. El silencio en la cima no está vacío, lleva consigo peso, honor y pertenencia. Cada piedra parece guardar un eco que nunca se apaga. Al descender de las alturas de Masada, la inmensidad silenciosa del desierto del Negev se despliega como un lienzo infinito. Ocupando más de la mitad del territorio de Israel, esta región árida desafía cualquier idea de vacío. El cráter Ramón, o Maktesh Ramón, es la mayor estructura geológica de su tipo en el mundo, con cerca de 40 kilómetros de largo y hasta 10 kilómetros de ancho. El paisaje es surrealista: valles profundos, acantilados irregulares y formaciones que recuerdan a Marte, pero que revelan, con un poco de atención, señales de vida e historia. Explorar el Negev es descubrir rutas trazadas por los nabateos hace más de 2000 años. Por esos caminos, que cruzan cañones y mesetas, transitaban caravanas cargadas de especias, incienso y cerámica. Muchas de estas rutas aún son visibles, y algunas han sido restauradas para caminatas y paseos en bicicleta. En Abdat, una antigua ciudad nabatea, ruinas de templos y sistemas de irrigación muestran cómo la inteligencia humana enfrentaba la aridez con creatividad milenaria. Más al sur, centros de investigación en energía solar y agricultura avanzada prueban tecnologías que hoy ayudan a alimentar poblaciones en climas extremos. Kibutzim de la región cultivan frutas tropicales en invernaderos controlados y producen leche de altísima calidad. En Mitzpe Ramón,
una pequeña ciudad al borde del cráter, astrónomos y geólogos comparten espacio con artistas y nómadas digitales que buscan silencio e inspiración. El Negev, a pesar de su sequedad, respira ciencia, memoria e innovación en cada curva del camino. Siguiendo el trayecto de regreso desde el desierto hacia tierras fértiles, el escenario cambia completamente al llegar al valle de Jezreel. Ubicado entre las montañas de Galilea y las colinas de Samaria, este extenso valle verde es considerado uno de los principales graneros de Israel. En sus campos, la agricultura moderna se encuentra con raíces antiguas, aplicando tecnologías avanzadas sobre un suelo que ya fue testigo de batallas relatadas hace milenios. Fue aquí donde, según los relatos bíblicos, Débora lideró a su pueblo contra los cananeos y Gedeón venció a los madianitas con solo 300 hombres. En las últimas décadas, el valle se ha convertido en símbolo de la transformación agrícola del país. Invernaderos con sensores controlan la humedad y los nutrientes al milímetro. Sistemas de riego por goteo, creados por ingenieros israelíes en la década de 1960, revolucionaron el cultivo en zonas semiáridas y hoy abastecen huertos de manzanas, campos de trigo, hortalizas y viñedos. La tecnología utilizada aquí sirve de modelo para decenas de países con desafíos similares. La ciudad de Afula, considerada la puerta de entrada al valle, concentra centros de investigación agrícola y cooperativas que organizan la producción regional. A su alrededor, kibutzim y moshavim preservan tradiciones comunitarias mientras exportan productos a Europa, Asia y América Latina. Sobre la tierra fértil, aviones agrícolas cruzan el cielo junto a bandadas de garzas, y tractores autónomos comparten espacio con excavadoras arqueológicas. En Megido, una colina al sur del valle, ruinas de más de 20 capas de civilizaciones revelan cómo esta región siempre ha estado en el centro de la historia. El nombre Megido, de hecho, inspiró el término Armagedón, una referencia al lugar de la batalla final en el fin de los tiempos. En el valle de Jezreel, el tiempo se mezcla. Mientras las máquinas siembran el mañana, las piedras siguen contando las historias del inicio de todo. Después de cruzar los campos fértiles del valle de Jezreel, el mapa se pliega hacia el extremo sur, donde el calor se mezcla con el azul intenso del Mar Rojo. Eilat, la ciudad más austral de Israel, es un oasis de sol permanente, aguas cristalinas y paisajes submarinos que parecen salidos de un documental. Con una población de aproximadamente 50.000 habitantes, está rodeada de montañas rojizas y bañada por un mar que alberga más de 1.200 especies marinas. A orillas del mar, el arrecife de coral es uno de los pocos arrecifes naturales del planeta fuera de las zonas tropicales. Se puede bucear o hacer snorkel junto a peces de colores, tortugas y bancos de peces en formación perfecta. En el observatorio marino, construido parcialmente bajo el agua, los visitantes pueden observar el ecosistema sin mojarse, conociendo tiburones, caballitos de mar y otras criaturas raras. En el Dolphin Reef, uno de los lugares más visitados de la ciudad, los delfines viven en libertad dentro de una ensenada rodeada de montañas. No hay trucos ni espectáculos. El encuentro sucede al ritmo de los propios animales. Es posible nadar cerca de ellos, guiado por buzos experimentados, en una experiencia que combina respeto con asombro. Eilat también ofrece playas tranquilas, centros comerciales libres de impuestos y un aeropuerto internacional con conexiones directas a Europa y otras partes de Medio Oriente. Al atardecer, el reflejo dorado sobre las aguas calmas y la silueta de las montañas de Jordania completan un paisaje de belleza serena. Allí, naturaleza y descanso conviven en total armonía. De norte a sur, entre las dunas doradas del desierto del Negev y las aguas translúcidas del Mar Rojo, Israel es un territorio donde los opuestos se complementan. Un lugar que pulsa entre oraciones milenarias y líneas de código de startups que ya están cambiando el mundo. Es el único país donde puedes nadar con delfines por la mañana, almorzar shakshuka junto a una antigua muralla otomana y por la tarde debatir sobre inteligencia artificial
en un centro de innovación. Con una población de poco más de 9.500.000 habitantes, Israel es pequeño en tamaño, pero inmenso en significado, diversidad e impacto global. Cada pedazo de tierra aquí guarda una narrativa que va más allá de los libros de historia. En Jerusalén, la fe y el misterio se encuentran en cada piedra. Tel Aviv vibra como una metrópoli joven, audaz y creativa, hogar del mayor conjunto Bauhaus del planeta y cuna de más de 4.000 empresas tecnológicas. En los altos del Golán, vinos premiados nacen de suelos volcánicos, mientras el monte Hermón se cubre de nieve. En el corazón del desierto, Masada resiste, silenciosa, como símbolo eterno de identidad y coraje. Y en las profundidades del Mar Muerto, donde ningún pez sobrevive, el cuerpo flota ligero, como quien lleva consigo la sabiduría de milenios. En el valle de Jezreel, la agricultura de precisión transforma campos bíblicos en un laboratorio al aire libre. En Acre, fortalezas cruzadas y túneles secretos susurran historias entre especias y té caliente. El desierto del Negev, aparentemente seco, alberga laboratorios solares y ruinas nabateas, mientras Mitzpe Ramón, al borde del cráter, observa estrellas y formaciones rocosas esculpidas por el viento. Y en el extremo sur, Eilat brilla con su arrecife de coral, delfines en libertad y un mar que refleja los tonos anaranjados de las montañas jordanas. Israel es cultura local viva, una mezcla vibrante de judíos sefardíes, askenazíes, etíopes, drusos, árabes israelíes, cristianos y beduinos. Cada grupo trajo sus vestimentas, sus voces, sus sabores. La gastronomía auténtica es un reflejo de esa diversidad. Falafel con salsa tahini, pan lafa recién horneado, café con cardamomo, dulces sumergidos en miel y pistacho. Comer aquí es un viaje dentro del viaje. Es imposible pasar por Israel sin transformarse. En cada esquina, una pregunta. En cada paisaje, un recuerdo que permanece. Desde el silencio místico de Safed hasta el bullicio moderno de Tel Aviv, desde el amanecer en Masada hasta el buceo con delfines en Eilat, el país invita, provoca, emociona. Si buscas un destino que vaya más allá de la superficie, donde curiosidades fascinantes, cultura local y lugares imperdibles se entrelacen con innovación y espiritualidad, Israel no es solo un viaje, es un llamado. Dale, ¿tendrías el valor de vivir esta experiencia?